Darles una cordial bienvenida a nombre de la Subgerencia de Prevención y del Contralor César Aguilar Surichaki a estas capacitaciones que se vienen brindando en el marco del proceso de rendición de cuentas 2025, que deben desarrollar las entidades o los titulares de las entidades en este año, ¿no? En el año 2026. El tema de la capacitación del día de hoy es sobre el sistema de programación multinacional y gestión de inversiones que forma parte de la sección 1 del informe de rendición y cuentas, ¿correcto? Entonces, de manera general, o los dos temas más principales que se van a tocar el día de hoy es la normativa aplicable y netamente el registro de información del sistema de programación internacional y gestión de inversiones. En cuanto a normativa aplicable, vamos a hablar sobre la directiva, los actores del proceso, responsabilidades, hitos del proceso de rendición de cuentas, las secciones que forman parte del proceso de rendición de cuentas y finalmente el apartado del sistema de inversiones que forma parte del informe de rendición de cuentas por periodo anual. Tengan en consideración que esta parte va a ser un poco o va a ser bastante general, dado que ya se han llevado capacitaciones específicas sobre la directiva aplicable, cuál es la estructura del formato y los hitos del proceso. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la directiva, hay que tener en consideración que la directiva vigente viene siendo la directiva número 16022, la cual regula los procesos tanto de rendición de cuentas titulares y transferencia de gestión, siendo uno de los supuestos el proceso de rendición de cuentas de titulares por periodo anual, el cual es la obligación de desarrollo a aquellos titulares que pasaron el 31 de diciembre del año 2025 y que continúan en ejercicio en el año actual. Ellos son los obligados a presentar el informe de rendición de cuentas, ¿correcto? El alcance de la directiva es tanto para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el, bueno, el gobierno local, el gobierno nacional, el gobierno regional, identificándose un total de 2.444 entidades a la actualidad, quienes van a tener que desarrollar o van a tener que presentar el informe de rendición de cuentas, ¿no? Y alrededor de 3.000 entidades o más de 3.000 entidades, incluyendo las unidades ejecutoras que participan del registro de información según corresponda. En cuanto a los actores del proceso, en principio tenemos un titular de la entidad, como ya les comentaba. La directiva establece que el titular de la entidad es la persona obligada a la presentación del informe de rendición de cuenta de titulares, entendiéndose por titular de entidad a la máxima autoridad jerárquica en la organización y en caso de órganos colegiados, quien preside este órgano colegiado. ¿Quiénes más participan de este proceso? El funcionario responsable. La directiva establece que el funcionario responsable viene siendo la máxima autoridad administrativa dentro de la entidad. En caso la entidad tenga unidades ejecutoras, las unidades ejecutoras también participan de este proceso remitiendo la información de las cuatro secciones y con la particularidad, ¿no?, sobre la sección uno de los sistemas administrativos, que más adelante se les va a precisar nuevamente o se les va a hacer un recordatorio de qué información presentan las unidades ejecutoras. Y prácticamente tanto el titular del pliego y el titular o las unidades ejecutoras tienen sus operadores. ¿Quiénes vienen siendo los operadores? Los responsables de los sistemas administrativos, los responsables de los indicadores, los responsables, digamos, de la consolidación de los servicios públicos o servicios misionales que presta la entidad. Y finalmente, identificado cuáles son los servicios que brinda la entidad, tienen que hacer una evaluación, ¿no? Que hay un responsable también de la sección, o vienen siendo básicamente los responsables de los servicios quienes deben de llenar esta información sobre los resultados. En cuanto a los responsables de los sistemas administrativos, como ya conocen, tenemos 11 sistemas administrativos y en específico vamos a tratar sobre cuál es el rol del responsable del sistema de inversión pública, ¿no?, en el proceso de rendición de cuentas anual. Por el chat voy a seguir dejando igual el enlace del formulario de consultas, ¿ok? Responsabilidades. Tengan en consideración que hay un apartado de la directiva, el numeral 6.9, donde se establece que aquellos funcionarios que de cierta forma realicen actos al incumplimiento, a la negación de registro de información, a la demora en el ejercicio de sus funciones en el cargo, así como alterar, fraguar o ocultar contenido del proceso de rendición de cuentas, pueden ser susceptibles de sanciones como tal, ya sean o se pueden determinar algún tipo de sanciones administrativas, sin perjuicio de aquellas donde se determinen responsabilidades civiles o penales según corresponda.
¿Ok? Entonces hay que tener siempre esto en cuenta, que no se debe de entorpecer de cierta forma el proceso de rendición de cuentas. En cuanto a los hitos del proceso, el periodo de reporte o la fecha de corte del informe de rendición de cuentas viene siendo el 31 de diciembre, como ya se les han comentado en las capacitaciones previas. El plazo de presentación de este informe es el 31 de marzo del 2026 y la publicación que se efectúa los 5 días hábiles siguientes de la presentación del informe. Teniendo en cuenta que de cierta forma, si el plazo es el 31 de marzo, tienen hasta el 9 de abril para poder publicar tanto el informe en conjunto con los anexos, a excepción de los anexos del sistema de tesorería, que contiene información de carácter reservada o confidencial, por tener información sobre los estados de cuenta o de los titulares de las cuentas, ¿correcto? Entonces, eso es en cuanto a los hitos del proceso. Igual recordarles que si ustedes actualmente no pueden visualizar el proceso 2025, significa que su titular o el funcionario responsable de su entidad aún no les habilita el proceso a ustedes, a los operadores, ¿no? En este caso del sistema de inversión pública. O otro es que el titular como tal tampoco ha solicitado. Recuerden que se les ha comentado en las capacitaciones, en los comunicados o en las orientaciones que nos vienen efectuando, que primero el titular debe de solicitar su acceso. Los procesos están habilitados. Lo que se requiere como tal es que el titular solicite nuevamente el acceso al aplicativo para poder hacer la vinculación del proceso habilitado con el usuario del titular, entonces, para que puedan visualizar el proceso 2025. En cuanto a las secciones del proceso, también se les han dado a conocer. El proceso de rendición de cuentas o el informe como tal contienen 4 secciones. La primera que es sobre los sistemas administrativos, la segunda o la sección 2 que es referida a los indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. La sección 3 que está referida a la relación o a la identificación de los servicios públicos o misionales que brinda la entidad. Y finalmente, a través de la identificación de estos servicios, yo tengo que efectuar una autoevaluación que me va a permitir medir los resultados de la gestión del titular por cada uno de los servicios, ¿no? Básicamente esto comprende la sección 4. Recuerden también que por ahí en el chat me están comentando que si ya han solicitado la solicitud, primero la primera verificación que deberían hacer es que el titular, al momento que ingrese, es que visualice el proceso 2025. Si no puede visualizar es porque todavía no han efectuado la solicitud. Por ahí hacemos ese tipo de validaciones. En cuanto al informe de rendición de cuentas, la directiva establece básicamente 4 modelos de informe, siendo uno de ellos el anexo número 6, el informe de rendición de cuentas de titulares, el cual es de uso tanto para las entidades, para las empresas y las sociedades de beneficencia. Es decir, la estructura del informe establecido en la directiva es de uso para todas las empresas bueno, para todas las entidades, de cierta forma, para las empresas y sociedades de beneficencia. En el caso de las entidades que están bajo el ámbito básicamente de los sistemas administrativos, van a poder ubicar las secciones correspondientes a la sección 1 o los anexos correspondientes a la sección 1, el anexo de la sección 2, el anexo de la sección 3 y finalmente el anexo de la sección 4. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a conocer un poco más sobre el registro del sistema de programación mundial y gestión de inversiones. En esta segunda parte vamos a tocar un poco la base normativa que regula el sistema de programación multinacional y gestión de inversiones, el informe o los cuadros resumen que se pueden visualizar en el informe, los anexos que comprenden este sistema, el contenido como tal del anexo. Vamos a visualizar unos ejemplos llenados de anexo. Vamos a ver cómo se realiza el registro dentro del aplicativo informático, tanto el registro del resumen como el registro y carga de los anexos y finalmente algunas recomendaciones para que puedan tener en consideración. Ok, entonces, en cuanto a la base normativa, en principio tenemos el decreto legislativo número 1252, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tenemos en cuenta, hay que tener en consideración que ahí, en base a este decreto, básicamente se creó el tema del InvierTP, ¿no? Donde se registran actualmente
inversiones de las entidades. De igual forma, se tiene la directiva número 001/2019, que establece de cierta forma el procedimiento en la cual se debe efectuar las inversiones en sus distintas fases, ¿no? La programación, la formulación, la ejecución, la evaluación. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la directiva número 005/2023/CG, que viene siendo la directiva que regula el registro de las obras públicas en el sistema de información de obras públicas, básicamente Infobras. Infobras viene siendo un aplicativo administrado por Contraloría y de acuerdo a lo que determina esta directiva, se precisa que todas las obras que estén identificadas en un proyecto de inversión deben ser registradas en el aplicativo de Infobras. Esta es básicamente la principal obligatoriedad, ¿no? Hay que tener en consideración también que, por ejemplo, en realidad inversiones como tal también tiene sus propios aplicativos. El banco de inversiones, bueno, el InvierteP. También tenemos, gracias a ello, el sistema de seguimiento de las inversiones, el cual vincula o articula información del CIAF, del CACE, entre otros aplicativos, ¿no? También que puede administrar el MEF. Los materiales se están compartiendo o van a estar cargados, como les mencionaba, en el portal de consulta ciudadana, ¿no? Ok. Entonces, luego les vuelvo a pasar en todo caso el enlace. Un momentito. Ok, ya les paso por ahí. ¿Qué otro marco normativo, digamos, de cierta forma está ligado a este sistema administrativo? Tenemos también la ley 31589, que es la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Esta ley básicamente nos indica, ok, yo tengo una obra pública paralizada. ¿Qué acciones tengo que tomar para poder reactivar esta obra? Porque tengan en cuenta que la mayoría de las inversiones, así como las obras públicas, tienen el fin de cerrar brechas a la ciudadanía. Si yo identifico una necesidad en la ciudadanía, yo estoy creando una inversión para poder resolver la necesidad y la brecha identificada y, para el beneficio de la ciudadanía, ¿correcto? Otro de los marcos normativos vinculados viene a ser básicamente las leyes de transparencia, la ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública y el TUO, ¿no? De esta ley, que viene siendo o que ha sido aprobada mediante Decreto Supremo 043/2003. Básicamente este viene siendo el marco normativo general, de cierta forma, que regula el sistema de programación multianual y gestión de inversiones. Los actores del proceso ya lo vimos inicialmente. eh, y en este caso estamos hablando del sistema de inversión pública. Ok, creo que las diapositivas se han reiniciado. Un momento, perdón. Sí, se había reiniciado. Ok. Entonces, después de la base normativa, teniendo de manera un poco más clara cuál es nuestro marco normativo sobre el sistema, ahora vamos a entrar al tema de rendición de cuentas netamente. Por ejemplo, ahora que estamos viendo el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, yo dentro del formato del informe, o es decir, dentro de la estructura del informe, voy a ubicar tres cuadros resúmenes. ¿A qué me refiero con cuadros resúmenes? Por ejemplo, si yo en el anexo tengo información o registro información detallada de todas mis inversiones, en el aplicativo informático y en la estructura del informe básicamente se van a visualizar o tengo que registrar la totalidad de la información que yo registré de mi anexo. Es decir, si en mi anexo yo he identificado o he registrado 10 inversiones, en el aplicativo simplemente voy a consignar la totalidad de la cantidad, es decir, 10 inversiones, cuál es el costo totalizado de estas 10 inversiones, cuál es el pago o el devengado de estas 10 inversiones. O sea, a manera general, básicamente estos vienen siendo los formatos de resumen. De igual forma, se cuenta con un formato de resumen de obras públicas y de obras públicas paralizadas, que lo vamos a ver más adelante en las siguientes láminas. También les mencionaba que cada uno de los formatos, por ejemplo, de resumen como tal, se realizan en base a un detalle que están consignadas en los tres anexos correspondientes. ¿Cómo podemos ubicar o cómo podemos descargar estos anexos? Tenemos dos formas, básicamente. La primera es ingresar dentro del aplicativo informático, ¿ok?
Entonces yo cuando ingrese al aplicativo informático voy a poder ubicar bueno, cuando ingrese con el rol operador, ojo, porque esa era una de las precisiones en realidad, yo con el rol operador puedo efectuar el registro de información, la carga de documentación y también ahorita hay una nueva funcionalidad que es firmar dentro del mismo aplicativo los anexos correspondientes al sistema, a los anexos, ¿no? Del sistema administrativo. Entonces, cuando yo ingrese con el rol operador, primero tengo que dirigirme al proceso, ubicar, identificar dónde está el proceso, me dirijo al icono de registro de información y voy a ver las cuatro secciones de manera general dentro del aplicativo informático. Si recuerdan, ¿no? Las cuatro secciones. Tengo la sección uno de sistemas administrativos, tengo en la sección 2 sobre los indicadores, la sección 3 de los servicios y finalmente la sección 4. Entonces, ingreso yo a la sección uno de sistemas administrativos y voy a ubicar los 11 sistemas administrativos en el caso de un pliego. Si soy una unidad ejecutora, voy a visualizar 7 sistemas administrativos e inversiones se encuentra tanto en pliegos como en unidades ejecutoras, ¿correcto? Entonces, ingreso al sistema de inversión pública y voy a ubicar 4 pestañas básicamente que se encuentran por aquí, en la parte aquí, como pueden observar. Ok. Entonces, cuando yo ingrese al aplicativo e ingrese al sistema de inversión pública, voy a ubicar 4 pestañas. Las primeras 3 pestañas, esta pestaña, esta pestaña y esta pestaña, son los formatos resumen que nosotros podemos visualizar dentro de la estructura del informe. Es decir, en estas 3 primeras pestañas yo voy a registrar la totalidad del detalle de mis anexos. Finalmente, en la última pestaña, en la que es de anexos, yo voy a poder descargar todos los anexos correspondientes a este sistema administrativo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas para poder descargar o conseguir los anexos del sistema de inversión pública. Y la otra forma es ingresando al mismo portal de la Contraloría, a la plataforma digital del Estado peruano, y ahí se van a poder ustedes ubicar también todos los anexos correspondientes a los 11 sistemas administrativos. Igual van a poder visualizar de manera general el modelo o la estructura del informe de rendición de cuentas. Entonces tenemos esas dos zonas para poder ubicar todo lo que corresponde a los anexos. Ahora sí, entrando netamente sobre el contenido del anexo. En principio, como ya les comentaba, tenemos 3 anexos en el sistema de programación multianual y gestión de inversiones. El primero es sobre inversiones, ¿ok? Entonces, en la primera columna, ¿qué me solicita este anexo? Me solicita la información del nombre de la unidad ejecutora de inversiones. O sea, si yo soy a la vez unidad ejecutora, simplemente pondría mi nombre, ¿no? Como unidad orgánica. El segundo campo que nos solicita la información es el código único de inversiones, el cual está nosotros, o me genera prácticamente este código, el banco de inversiones al momento de identificar o de realizar, ¿no? Una inversión o registrar una inversión. De igual forma, dentro del banco de inversiones, yo registro cuál viene o va a ser mi nombre de la inversión, ¿sí? ¿Qué otro campo me solicita este anexo, el anexo 3.1 de inversiones? Me solicita el tipo de inversión, es decir, si corresponde a un proyecto de inversión o si es una IOR, ¿no? Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces, yo tengo que diferenciar eh, si es, si la información que estoy registrando es sobre un proyecto de inversión o si es una IOR, ¿ok? Otro de los campos es la modalidad de ejecución. Con modalidad de ejecución es, por ejemplo, ok. La modalidad es si es bajo administración directa, si es por contrata, o sea, si la ejecución de esta inversión va a ser por administración directa, por contrata, si lo va a realizar un núcleo ejecutor o si es una inversión que se va a estar realizando por obras por impuestos, de cierta forma, ¿no? El cual está regulado por la ley 29.230. Otro de los campos que me solicita el anexo 3.1 es sobre el estado de la inversión. Nosotros ya sabemos como especialistas. No, el estado, ok. El estado puede ser activo, cerrado o desactivado de acuerdo a las disposiciones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Eh, Desactivado prácticamente tienen
algunos criterios por lo que recuerdo. O sea, por ejemplo, puede ser un desactivado temporal o si es un desactivado definitivo, ¿no? O sea, es decir, que no hay opción a una reactivación. Eso sí también se encuentra dentro del registro que se efectúa en el banco de inversiones o la actualización que se viene efectuando con el formato número 8, ¿no? Si está activo, si está cerrado. Cerrado se entiende porque ya culminó o ya se ejecutó también la inversión. El estado de la inversión, es decir, si está en programación, formulación y evaluación, ejecución o funcionamiento, ¿no? Al final. Si está contemplado en la programación multinacional de inversiones, pues deben de consignar un sí o no, por ejemplo. De manera general, básicamente se consignan todas las inversiones, ya sea si están programadas o si han sido consideradas en la programación o si no han sido consideradas en la programación. Porque de igual forma aquí identificamos si realmente se ha programado o si no se ha programado. ¿Qué otros campos nos solicita o se requiere en este anexo? Por ejemplo, el registro del devengado al inicio del periodo, o sea, teniendo en consideración que el periodo de rendir es desde el 1 de enero al 31 de diciembre o desde la fecha en la que ha iniciado gestión el titular durante el periodo 2025 hasta el 31 de diciembre. Se consigna tanto el devengado al inicio como el devengado al final del periodo de reporte, en este caso, ¿no? El 31 de diciembre. ¿Qué información también se solicita? El costo de la inversión, el pago total de las inversiones al 31 de diciembre y el porcentaje de la inversión al 31 de diciembre. Este primer porcentaje de inversión hace referencia al porcentaje de ejecución financiera, ¿correcto? Porque también tenemos información o debemos de registrar información del avance de ejecución física, tanto del inicio al 1 de enero y, disculpen, y al 31 de diciembre. O sea, con cuánta ejecución física yo inicié esta inversión y con cuánta ejecución física ha culminado al 31 de diciembre. Y finalmente se solicita la información sobre las fechas de ejecución, cuando en teoría ha iniciado la ejecución de esta inversión y cuándo viene siendo la fecha final de la inversión. Por fecha final, por ejemplo, si una inversión aún se encuentra en ejecución, pueden consignar la fecha programada, porque esa fecha programada sí se consigna dentro del reporte de la inversión en el banco de inversiones. Por ahí quizás vamos a ingresar al sistema de seguimiento y vamos a poder ver esta información. Para el caso de obras públicas, en el caso de obras públicas, los campos requeridos para el llenado de la información es el similar al de inversiones, prácticamente. Tenemos, por ejemplo, la unidad ejecutora de inversiones, registrar o consignar el nombre de la unidad ejecutora de inversiones. Tenemos que consignar el código de Infobras, el código único de inversiones y el número de contrato de la obra. Justo les mencionaba, hay una directiva que sacó Contraloría sobre el registro obligatorio de todas las obras públicas en el sistema de Infobras. Recuerden que hay una obligación al respecto. Si ustedes tienen identificados proyectos de inversiones donde hay obras públicas, deben de hacer el registro en el sistema de Infobras. ¿Qué información también se solicita? Aparte del número de contrato de obras y el código de inversiones, el nombre de la obra como tal, ¿no? Para poder identificar a quién está asociado o en qué se está ejecutando o se va a ejecutar la obra pública. La modalidad de ejecución, por ejemplo, si está por administración directa o si esta obra va a ser ejecutada por administración directa o por contrato, solo hay esas dos modalidades. Por contrato es porque es un tercero. El estado de ejecución, tenemos diferentes estados. Puede ser sin ejecución, es decir, cuando todavía se está básicamente en expediente, por así decirlo, la obra pública. Y justo por ahí también se hace la precisión en el mismo anexo y en la leyenda. Sin ejecución es, por ejemplo, si se ha convocado, o sea, yo tengo identificada la obra pública, ¿correcto? Y si ha convocado el proceso de contratación para la ejecución de esta obra, se vendría siendo sin ejecución. Si hay firma de contrato, pero todavía no ha ejecutado, viene siendo sin ejecución. Si se cuenta con la aprobación del expediente técnico, pero aún no se ejecuta, sigue siendo con el estado sin ejecución. ¿Cuándo consigno el estado en ejecución? Cuando ha iniciado el plazo contractual de la ejecución de la obra. ¿Cuándo considero que es una obra paralizada? Igual hay una obligatoriedad, por lo que hay unas disposiciones que sacó la de GPM sobre el registro de las obras paralizadas también en el sistema de inversiones. Es decir,
Ya. Y una obra pública viene siendo una obra pública paralizada viene siendo cuando se detiene la ejecución de las actividades de la obra, ¿no? Justo también por ello sacaron el tema de la ley de, de reactivación de obras públicas paralizadas para poder darle un impulso a la reactivación de las obras públicas y pueden ejecutarse con normalidad. Y finalmente el estado finalizado de la obra pública. Tenemos dos estados finalizados o dos diferencias. Uno con liquidación, es decir, cuando ya la obra pública ha culminado, se verifica la fecha de terminación de la obra, pero aún está pendiente la recepción. Recuerden que se debe de recepcionar o recepcionan como tal, las obras se recepcionan y se efectúa la liquidación que corresponde. Entonces, puede ser finalizada sin liquidación, puede ser finalizada con liquidación. Otro de los campos que solicita el anexo 3.2 es sobre la fecha del expediente técnico, es la fecha como tal, y en la recepción de la obra, por ejemplo, si yo, justo que está relacionado con el tema de las obras finalizadas, ¿no? Si esta obra pública finalizada ya cuenta con una recepción total, si cuenta con una recepción parcial o si todavía no se ha recepcionado la obra, ¿no? ¿Qué otros campos se solicitan en obras públicas? Las fechas, tanto del término programado, la fecha de término real, en el cual está anotada en el cuaderno de obra, o el cual se consigna en el cuaderno de obra, y los montos correspondientes o los montos relacionados a la obra pública. El monto del precontrato o el presupuesto analítico, el monto valorizado o acumulado real, el costo final de la obra o la estimación. En caso de estimación, es decir, son aquellos que se encuentran todavía en ejecución, ¿correcto? Entonces, ¿qué deberían de sumar? El contrato principal o el monto aprobado según el expediente técnico, los presupuestos adicionales menos los presupuestos deductivos de la obra. Entonces, eso va en el campo de costo final o estimación de la obra, el monto total pagado de la obra, es decir, a la fecha al 31 de diciembre, cuánto se ha llegado a pagar, cuánto se ha desembolsado prácticamente por la obra, el saldo por pagar, el saldo pendiente de pago de la obra y finalmente los avances tanto de ejecución financiera como el avance de ejecución física. Entonces, todos esos campos se requieren para el anexo 3.2. En el anexo 3.3 sobre obras públicas paralizadas, primero se solicita la identificación de la unidad ejecutora de inversiones. Básicamente eso viene en todos los tres anexos. El código de Infobras, porque tengan en consideración que si es una obra pública como tal, o si es la identificación de una obra pública, debe de estar registrada en el sistema de Infobras y también en el sistema de inversiones. Ahora último que se ve, se viene viendo, se está registrando el tema de obras públicas paralizadas. El nombre de la obra, que básicamente ya lo tiene identificado, la fecha de inicio también de la obra, cuál es la fecha del último avance reportado y la causal de paralización. Esta causal de paralización ustedes la van a poder identificar al momento de hacer el registro en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como les comentaba, ¿no? O sea, las obras públicas paralizadas también se registran en el sistema de inversiones. La fecha de paralización de cuando ha paralizado o cuando se han paralizado las actividades de la ejecución de esta obra, cuánto tiempo está paralizada esta obra y si se encuentra dentro del inventario de obras públicas paralizadas y la correspondiente o el correspondiente número de resolución de priorización. Estos dos últimos campos están ligados al tema de la ley de reactivación de obras públicas paralizadas. ¿Qué es lo que nos indica esta ley? Primero, que nosotros debemos de identificar cuáles son las obras públicas paralizadas y finalmente, o hacer un inventario como tal, ¿no? O sea, luego de identificar, yo hago mi inventario de obras públicas paralizadas y de acuerdo al el inventario de obras públicas paralizadas, yo tengo que efectuar una nueva evaluación, eso para el cierre de brechas de cierta forma, y tengo que priorizar de estas tres obras públicas paralizadas, por ejemplo, cuál se va a reactivar. Y cuando yo tenga que reactivar esta obra pública, tengo que sacar mi resolución de priorización. Entonces, todo eso está en el marco o está regulado, todas las disposiciones como tal, la van a encontrar en la ley de reactivación de obras públicas paralizadas.
Ok. Entonces, digamos, para el caso práctico, vamos a tomar un caso bastante hipotético de la Contraloría. O quizás, espera un momento, vamos a ubicar también otros sistemas. Ok, luego buscamos. Por ejemplo, como ya les comentaba, en el primer campo básicamente va el nombre de la unidad ejecutora, tenemos el código de inversiones, que eso sí lo podemos nosotros identificar fácilmente. Ah, ok, el nombre de las consultas. Un momento, por favor. El nombre de la inversión como tal. Y, por ejemplo, el tipo de inversión. Ya les mencionaba, ¿no? El tipo de inversión puede ser un proyecto de inversión o puede ser una IOR, ¿no? ¿Qué información también se solicita o se requería en el anexo? La modalidad de ejecución. Ya podría ser por contrata, por administración directa, o por núcleo ejecutor o por obras por impuesto. Entonces, esa información también la registramos en el anexo. El estado de la inversión, ya les mencionaba cuáles eran los tres estados. Puede ser activo, puede ser cerrado, puede ser desactivado, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentre también en el sistema de inversiones. La fase de inversión, si está en programación, formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento. Las cuatro fases de la inversión. Si está contemplada en la PMI, la programación como tal. No, sí. Ya sea, por ejemplo, si estoy reportando información del año 2025, se entendería que deberían estar tanto las obras o las inversiones en este caso, las inversiones contempladas o que estén programadas como tal. Y si no están programadas, por ejemplo, tres inversiones que tenga que no hayan sido programadas, igual las debo de reportar en el anexo 3.1. O sea, van básicamente todas las que han sido programadas y las que no han sido programadas. ¿Qué información también se solicita? Los datos del avance de ejecución financiera y los datos del avance de ejecución física. ¿Sí? Por ejemplo, si es una obra, no, disculpe, una inversión que todavía está en formulación, básicamente no vamos a tener el tema de devengado y no vamos a tener los pagos porque todavía está, digamos, en nivel de expediente técnico. Pero sí tenemos datos del costo de la inversión, ¿correcto? Entonces, si bien no vamos a poder llenar algunos campos sobre costos, pero sí tenemos identificado la inversión, cuándo se va a ejecutar, cuándo va a ser, digamos, la fecha de término programada. Y para esos casos, sí se llenan los campos correspondientes. Al menos tenemos el costo, al menos tenemos las fechas de inicio, las fechas de fin, ¿no? Entonces, para los demás casos de devengado o pago, se entiende que todavía no están desembolsándose un, un importe. Las consultas las pueden efectuar a través del formulario que les estoy dejando en el chat. Ok, entonces yo ya llené mi apartado de información de ejecución financiera y también tengo que llenar mi información sobre el avance de ejecución física, ¿correcto? ¿Qué más o qué otra información se solicitaba? La fecha de ejecución, tanto de la inversión, la fecha de inicio y la fecha final. Si no cuento con la fecha final, se consigna la fecha programada de la inversión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para el caso de obras públicas, igual, quizás las consultas más frecuentes es qué es una inversión o qué viene siendo una obra pública, ¿no? En teoría, la obra pública viene siendo, forma parte de una inversión, pero es netamente el componente de infraestructura, todo lo que tenga que ver con componente de infraestructura, la creación de infraestructura, la remodelación de infraestructura, todo lo que es básicamente una infraestructura, lo que significa ser una obra pública. Entonces, ¿qué información se requería para este anexo? El código de Infobras, porque ya les mencionaba que deben de estar registradas todas las obras públicas de acuerdo a la disposición de la Directiva 3-2000, la directiva de Infobras, ¿no? El número de contrato de la obra, el nombre de la obra,
básicamente la modalidad de la ejecución, que simplemente son dos modalidades para el caso de obras públicas: administración directa por contrata, el estado de la ejecución, que podía ser sin ejecución, en ejecución, finalizado, o también acá identifico cuáles son las obras públicas paralizadas. La fecha del expediente técnico, si se recibió la obra o no, ¿ok? La fecha de término programado, y la fecha de término real. Bueno, en el caso de que todavía estén en ejecución, todavía no se consignaría fecha de término real. ¿Qué información también se requería para el anexo de obras públicas? Prácticamente toda la información del presupuesto, o bueno, de ejecución presupuestal, ¿no? De la obra pública. El monto del contrato o el presupuesto analítico aprobado, el monto valorizado real, el costo final de la obra o estimación, el monto total pagado de la obra, los saldos por pagar, y el porcentaje de ejecución o de avance de ejecución financiera y el porcentaje de avance físico. Igual esta información se puede visualizar en el sistema de Infobras al momento de efectuar la consulta, porque en teoría las entidades realizan el registro de esta información en el aplicativo de Contraloría, en el aplicativo de Infobras. Para el caso de obras públicas paralizadas, también de igual forma, o sea, si yo de todas mis obras públicas he identificado que dos de ellas o tres de ellas están paralizadas, tengo que registrar la información correspondiente en el anexo 3.3. Teníamos el código de Infobras, el código de inversiones, el nombre de la obra, cuándo ha iniciado la ejecución de la obra, cuál fue el último periodo de reporte de avance reportado, cuál es la causal de paralización, que está establecida también por el sistema de inversiones. Hay varias causales. La fecha de paralización, cuando se ha paralizado, cuando han dejado de realizar las actividades de la obra, cuánto tiempo está ahorita en paralización la obra y si se encuentra dentro del inventario de obras públicas paralizadas y si se ha realizado realmente la priorización para la reactivación de esta obra pública. Entonces, esa es la información que se requiere básicamente en el anexo, en los tres anexos de inversiones, de obras públicas y de obras públicas paralizadas. En cuanto al registro en el aplicativo, al momento de ingresar con el rol operador, justo la misma acción que se tomaba como para poder descargar los anexos. Entonces, yo ingreso con el rol operador, ubico el proceso de rendición de cuentas 2025, ¿ok? Ubico la sección 1, sistemas administrativos. Ingreso a la sección 1 y me voy al apartado de obras de inversiones, de programación multianual y gestión de inversiones. Luego me dirijo a la pestaña anexos, justo por donde... Ok. Primero la primera pestaña sobre inversiones públicas. Voy a poder ubicar diferentes botones que tienen diferentes funcionalidades. Uno de ellos es de sincronizar datos. Como nosotros de cierta forma tenemos o realizamos el registro de las inversiones en el banco de inversiones, hay un tema de interoperabilidad. No en todos los casos, pero en la mayoría sí interopera la información de las obras y de las inversiones en sí. Al momento de sincronizar datos me va a salir ya una data precargada. O sea, igual tengo opción yo de editar, modificar, validar la información que salga de esta sincronización, de esta interoperabilidad. Si algún dato no concuerda, tengo la opción yo como entidad de hacer la validación, porque está dentro de mis facultades, revisar la información, y si no corresponde, elimino la información que me botó el sistema y efectúo el registro correcto dentro del anexo correspondiente. Ok, entonces, tengo por una parte la sincronización de datos. Si no me sale información de la sincronización de datos, tengo la opción de agregarlo yo manualmente a la información. En el campo de inversiones públicas o en la pestaña de inversiones públicas, como les comentaba, se registra de manera resumida la totalidad de inversiones, ya sean activas, cerradas y desactivadas, y los costos vinculados a estas inversiones. ¿Ok? Entonces, también tengo yo una opción para poder exportar la información que yo estoy registrando. Entonces, cuando yo seleccione agregar, como ustedes pueden observar aquí en el formulario, aquí, entonces me va a salir el nombre de la cantidad de inversiones cerradas, las inversiones activas, las inversiones desactivadas y el costo de estas inversiones, ¿no?
tengo que poner simplemente los montos totales. Cuando ya cumpla con registrar toda esta información, le doy guardar. Con eso ya grabé mi primera pestaña. O sea, ya hice el registro de mi primera pestaña. Ahora, me tengo que ir a la siguiente pestaña de obras públicas. De igual forma, voy a poder ubicar el botón de sincronizar datos que me va a precargar de cierta forma información de la base de datos de Infobras. Es por eso que es importante que realicen el registro y que estén actualizadas la información. Ustedes como entidad realizan el registro en el sistema de inversiones y también deberían de realizar el registro en el sistema de Infobras. Entonces, yo tengo estos dos o estos tres botones, ¿no? Sincronizar datos, si me sale información, enhorabuena, valido. Si está todo correcto, simplemente le doy guardar. Si no hay información que me pueda precargar, agrego manualmente la información, lleno lo que corresponda. Para este caso se distingue, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de obras públicas que están sin ejecución, la cantidad de obras públicas que estén en ejecución, las finalizadas sin liquidación, las finalizadas con liquidación, las obras paralizadas y el sistema me va a sumar prácticamente de manera automática toda la cantidad de inversiones que tenga. Y finalmente los costos, ¿no? De todas estas obras públicas, en este caso. Tengo el costo total final, es decir, de todas estas obras públicas registradas, me va a botar, o tengo que registrar la totalidad, ¿no? De los costos. Del monto total pagado de igual forma y el monto o el saldo por pagar de las obras públicas. Registro esta información y selecciono el botón guardar. Si ya grabé la información, ya tengo dos pestañas con la información registrada, tanto de inversiones y obras públicas. Ok, la tercera pestaña es de obras públicas paralizadas, que es un formato un poco más simple. Simplemente registro cuántas, eh, de todas mis obras públicas paralizadas, cuántas tienen la resolución de priorización y cuántas no tienen la resolución de priorización. Registro esa información y le doy el botón guardar. Con eso ya tengo el registro de estas tres pestañas, ¿correcto? Entonces, ¿qué me faltaría? Lo último que me faltaría sería realizar el registro o la carga de los anexos. Entonces, para cargar los anexos, básicamente es... eh, creo- ok. Algo importante, ¿no? Como les mencionaba, al momento de hacer el registro, igual me va a aparecer tres botones. El primero es para visualizar la información registrada. Otro, por ejemplo, si de la validación o el registro de información vi que algún dato es incorrecto, puedo editar la información y finalmente puedo volver a eliminar toda la información registrada para hacer un nuevo registro, en caso corresponda también. Ahora, en cuanto a cargar anexos, tenemos dos obligaciones prácticamente, o el sistema me va a indicar qué anexos son obligatorios de carga. Tenemos un botón o una columna que es cargar Excel, que básicamente es el registro o la carga del archivo Excel con la información completa, ¿no? O sea, yo registré mi información de los anexos de inversiones, de obras públicas y obras públicas paralizadas y en el sistema voy a cargar ese archivo Excel con con todos los datos, ¿correcto? Entonces al momento que cargue me va a aparecer una ventanita para que yo seleccione el archivo y finalmente selecciono guardar datos. Para el tema de cargar Excel es bastante simple, simplemente subo el archivo y con eso culmina el registro del anexo, ¿no? Para el caso del PDF, sí, al momento de hacer el registro o la carga del PDF, me va a salir un formulario, ¿correcto? En este formulario yo tengo primero que seleccionar el archivo a subir, identifico si este archivo tiene o no registros y finalmente identificar quiénes son los que han firmado este documento también. Por ejemplo, en todos los anexos de los sistemas administrativos deben contener la firma del responsable del sistema administrativo y la firma del funcionario responsable. Y en el caso de unidades ejecutoras, tiene que contener la firma del responsable administrativo con la firma del titular de la unidad ejecutora. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras precisiones se les puede dar al respecto? Ok. Por ejemplo, si en el anexo, por ejemplo, de obras públicas paralizadas, que no es muy común también que tengan todas las entidades, ¿no? Si yo no tengo información que registrar en obras públicas o en el anexo 3.3 de obras públicas paralizadas, hay un apartado dentro de cada anexo que es justificación. En este apartado yo puedo indicar el motivo por el cual no estoy registrando información
o la información que se requiere, ¿no? Consigna esa justificación, de igual forma tengo que firmar el anexo y tengo que cargarlo en el aplicativo informático tal cual se les ha dado a conocer en estos momentos. Recomendaciones. A ver, recomendaciones básicamente que tengan en consideración que la fecha de corte del informe es el 31 de diciembre del 2025, la fecha de corte. También que puedan utilizar la firma digital como tal. Ay, ¿dónde está? Ok. Aquí está. Ok. La recolección de información. Considerar, como siempre, la fecha de corte del informe de rendición de cuentas es el 31 de diciembre de 2025. La base de datos de donde pueden obtener la información es el banco de inversiones en principio y el sistema de Infobras, porque ahí se registran las obras públicas. Puede ser también, por ejemplo, del sistema de seguimiento del SSI, puede ser del OCE, de consulta amigable, de otro tipo de fuentes de información. ¿Sí? En cuanto a las firmas, tengan en consideración que en sí el informe de rendición de cuentas tiene carácter de declaración jurada, de igual forma los anexos que forman parte de este informe. Pueden, el requerimiento de firmas es tanto del responsable del sistema administrativo y del funcionario responsable, ¿no? Que les comentaba hace un momento o en la lámina anterior. O también debe ser o debe consignarse la firma del responsable del sistema administrativo con la firma del titular de la unidad ejecutora en caso de que sea una unidad ejecutora la que esté realizando el registro de información. También les comentaba que hay un apartado de justificación, ¿sí? Donde ustedes pueden consignar que no les es aplicable o que simplemente no contienen información, como en el caso de obras públicas paralizadas. Consignan el comentario o realizan la justificación correspondiente. Tienen que suscribir también este anexo de todas formas y lo cargan en el aplicativo informático. Y finalmente, igual se les recomienda, o creo la recomendación principal es, primero realicen el registro del anexo, porque en el aplicativo básicamente se registra la totalidad, es decir, el resumen de la información del anexo. Entonces, no les serviría mucho registrar primero información en el aplicativo si todavía no han completado la información en el anexo. Igual, recordarles los canales de comunicación. Hemos creado grupos de WhatsApp donde van a poder ustedes suscribirse, van a estar recibiendo alertas, no, mensajes de las capacitaciones, de las próximas capacitaciones, sobre el uso del aplicativo, sobre el registro de información, u otro tipo de comunicados que se puedan efectuar a través de estos canales. Les voy a dejar igual por el chat nuevamente el enlace del formulario, ¿ok? Entonces, un vistazo breve al aplicativo informático. A ver, un momento. Ok. A ver. ¿Me confirma si se puede ver el aplicativo? A ver, nuevamente. Ok, sí se puede visualizar el aplicativo, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, en la parte práctica, vamos a buscar aplicativo. Ok, solo a modo de ejemplo, al menos, vamos a ver en el sistema del SSI, por ejemplo, de una de las inversiones de un sector, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo este, esta inversión, la 2500247, que nos solicitaba el anexo de inversiones, primero el nombre de la unidad ejecutora de inversiones, luego el código de inversiones, que viene siendo ese, básicamente. ¿Qué otra información se solicitaba? El nombre de la inversión, ¿correcto? Entonces, ¿tengo el nombre de la inversión? Sí, tengo el nombre de la inversión. ¿Dónde está el nombre de la inversión? Aquí. Entonces, ustedes mismos son los que consignan estos datos. ¿Qué más se solicitaba? Un tipo de inversión, o el tipo de inversión, ¿correcto?
¿Cuáles eran los dos tipos de inversión o los dos tipos que se podían consignar? A ver si me pueden escribir por el chat. Sí, correcto, señor Edwin. ¿Era un proyecto de inversión o una IOR? ¿Lo puedo ubicar en el SSI? Lo puedo ubicar en el SSI. ¿Cuál es el estado o los tres tipos de estados que yo podía encontrar en el anexo? Si me pueden indicar. Los estados de la inversión. Gracias, señor Esther. Estaba atenta, al parecer. Activo, cerrado y desactivado. Gracias, señor Walter Zavala. O sea, si ven, en realidad, y si es que ustedes son prácticamente administradores del sistema de programación multinacional, van a poder visualizar que la información que sale en el SSI es por la información que yo registro en inversiones. Y esta información también se puede visualizar dentro del mismo anexo, incluso la fecha de registro o si se encuentra programado en el PMI, ¿no? Por ejemplo, esta inversión si se encuentra programado. Si esta inversión no se hubiera encontrado en el EP, la programación multinacional de inversiones, ¿debería de considerarla en el anexo? A ver si me responden en el chat. Sí, gracias, señor Raúl Viana. Sí, como les comentaba, en realidad en el anexo van tanto las que han sido programadas y las que no han sido programadas, porque lo que se requiere es transparentar la información o la rendición de las inversiones. Entonces, si estaba programado o si no estaba programada la inversión al 31 de diciembre, igual se considera dentro del anexo 3.1. A ver, ¿qué otra información podemos ubicar en el SSI de manera rápida? Acá está la unidad ejecutora de inversiones, el nombre de la unidad ejecutora de inversiones, el costo de la inversión, que también se requería, ¿correcto? El costo de la inversión, cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha final programada. El costo de la inversión también. Entonces, básicamente la información sí la pueden ustedes de cierta forma ubicar, ¿correcto? Y esta es la información que se requería en el anexo 3.1. Para el caso de obras públicas u obras públicas paralizadas, sí, a ver, vamos a ver si se puede ubicar alguna obra, siempre y cuando la hayan registrado también en Infobras. A ver, vamos a ver si nos permite cargar la información. A ver si vamos a esperar un momentito que cargue. Creo que no está cargando. Ah, ok, a ver, a ver.
Una obra. Por ejemplo, esta obra, o sea, yo por el código de inversión puedo ubicar que sí, esta obra está registrada en Infobras y al momento de yo hacer el registro en Infobras me genera un código que viene siendo, por ejemplo, el 524611. ¿Es dato requerido en el anexo? Sí. ¿Qué más se requiere? El nombre de la obra, la entidad y el estado, por ejemplo, de la obra, ¿no? ¿Qué estados habría? En ejecución, sin ejecución, obra paralizada, obra finalizada, el monto también de la inversión, o bueno, en este caso de la obra. Uy, pues, correcto. Y por ahí había una parte para poder ver de manera en específica la obra pública. Aquí está la modalidad incluso. A ver, el aplicativo de Infobras. Incluso lo puedo exportar en Excel. Y creo que el Excel tiene también mayor detalle sobre la información de la obra. A ver, a ver un momento. Uy, a ver, ¿se ve el Excel? Creo que no. Bueno, voy a compartir un rato. Ok, por ejemplo, o esta obra, o como tal, que ha sido registrada, me bota el aplicativo Excel. ¿Qué información hay? El código de Infobras, el código único de inversiones, el nombre de la obra, por ejemplo, mejoramiento del servicio de movilidad, la modalidad de ejecución, si es por contrata, si es por administración directa, el estado de la ejecución, la fecha de inicio, el 23 de abril del 2025 y el monto del expediente técnico. Incluso desde el mismo SCI lo pueden ubicar información sobre las obras públicas. Vamos a tratar de intentar también ver si aparece en el SCI la información. Ok, este es. Ok. Por ejemplo, sale esta información, ¿no? Si ustedes no realizan la actualización correspondiente en el sistema de banco de inversiones, ya, ya están apareciendo alertas, ¿no? Por ejemplo, que no está actualizado el formato 12B. Recuerden que siempre tiene que estar actualizada la información en los diferentes aplicativos de los entes rectores. Ujú. Uy, por ahí no me está saliendo. Ok, datos, datos. Mm, Acá también pueden ver, como ven, el porcentaje, por ejemplo, del 2025 y cuánto tuvieron a diciembre prácticamente de porcentaje de gastos. Última fecha de devengado, diciembre de 2025. Saldo por ejecutar, es decir, el saldo pendiente, 320. La información sí la pueden sacar también de SCI. Sí. Y para el tema de obras públicas paralizadas, simplemente es identificar si la obra pública cuenta si está en el inventario y si no está en el inventario. em, si es que no está en el inventario y si es el que está en el inventario, si es que cuenta con resolución de priorización. Justo les comentaba que hay un instructivo que sacó el Sistema Nacional de Programación de Inversiones para el registro de las obras públicas paralizadas. Entonces, en el SCI, no, en el sistema de inversiones también deben de efectuar el registro de esta pública paralizada y en aquí están las causales como tal de por qué o las causales de paralización. Por ejemplo,
incumplimiento de contrato, eventos climáticos, factores climatológicos. O sea, sí hay un instructivo para el registro de las obras públicas paralizadas, tanto en el sistema de inversiones. También tienen para que adjuntar, de hecho, las resoluciones de priorización. Quizás ustedes tengan mayor conocimiento o si no lo tienen, al menos ya saben que sí deben de hacer el registro correspondiente de las obras públicas paralizadas también en el sistema de inversiones. Y en cuanto al aplicativo informático, al menos en la carga de los anexos, ya entrando netamente al aplicativo, ¿ok? Entonces, yo selecciono, primero, vamos a ver solamente. Primero registro mi usuario. Uy, me lo voy a cargar nuevamente. Ok, ingreso con mi usuario. Tengo que ubicar el proceso de rendición de cuentas 2025. ¿Sí? Ok. Me dirijo al icono registro de información. Es el primer icono para poder nosotros hacer el registro de información. Selecciono este icono y me van a aparecer las 4 secciones que comprenden el informe de rendición de cuentas y también el apartado de información general. Entonces, como yo soy responsable del sistema de planeamiento de inversiones, ingreso a la sección 1 de sistemas administrativos. Ubico el sistema administrativo de inversión pública, es el tercero, y tengo estas pestañas que les indicaba, ¿no? En las láminas. Tengo yo 4 pestañas, las 3 primeras es para el registro de información resumida, es decir, la totalidad, y la última pestaña es anexos. Yo puedo agregar manualmente información, por ejemplo, ¿cuántas inversiones cerradas tengo? Digamos 2. ¿Cuántas inversiones activas tengo? 100. Desactivadas, una inversión. Y los costos asociados a las inversiones. Entonces, vamos a poner un monto, ¿correcto? Que lo podemos sacar del mismo Excel. Y la diferencia de estos dos. Pues, y esa información la puedo sacar del Excel. Guardo y ya van a poder ver la información. Si de la validación digo, ok, está mal la información, por ejemplo, no eran 2 inversiones cerradas, sino eran 3, puedo modificar la información, actualizo y ya se guarda el registro. De igual forma, para obras públicas, identifico, ¿no? Le doy agregar, cuántas obras públicas sin ejecutar tengo, digamos 10, cantidad de obras públicas en ejecución, unas 20, finalizadas sin liquidación, digamos 1. Si cuento con obras públicas con liquidación, es decir, que ya cuentan con la liquidación correspondiente, unas 5. Paralizadas, digamos unas 2. Y el sistema me bota la cantidad de obras públicas que tiene la entidad. Igual consigno el costo total, la puedo sacar del anexo. El costo, el monto total pagado y mi saldo por pagar. Entonces, guardo la información y con eso ya estaría, digamos, completa el registro de información. Sí me comentaban, ¿para qué sirve importar data histórica? Por ejemplo, si yo he registrado información en un proceso un poco reciente, digamos, si yo participo de un proceso de transferencia y gestión y lo que quiero es actualizar esa información, selecciono importar data histórica. ¿Qué me permite esta opción de data histórica? Importar la información del proceso precedente o del proceso más reciente. Por ejemplo, si yo estuve en un proceso de transferencia y gestión, aquí me va a salir ese proceso y me va a permitir seleccionar o me va a permitir recabar esa información como tal. Para eso es data histórica. Incluso si ustedes, pues no sé, quizás lo vean por conveniente, igual podrían importar data del año 2024, en algunos casos, ¿no? Donde corresponda. Por ejemplo, de los servicios.
Bueno, es que no estamos, digamos, en, en el registro de los servicios. Como estamos en inversiones, quizás también podrían importar la data histórica del año 2024 y actualizar, ¿no? O sea, si yo tengo ya en el 2024 unas 100 inversiones y para este año tengo 120, se han agregado 20, podría muy bien importar la data de esos 100 previamente reportados y actualizar los 20. Igual les sugiero que o sea, es para que lo tengan en consideración. Son funcionalidades que se han podido incorporar justo para dar o agilizar el desarrollo de los procesos. Tengan en consideración de todas formas que toda la información que se consigna en el aplicativo y en los anexos es previa revisión de cada uno de los responsables. No simplemente van a importar la data y lo van a guardar. Sí tienen que revisarlo, si es su responsabilidad efectuar el- la revisión correspondiente. Los anexos no han sido modificados, los anexos tal cual quedan. No, los utilizados en el 2024 son los mismos anexos de este ejercicio. Entonces, ya culminando de cierta forma la pestaña de obras y de obras públicas paralizadas. Les comentaba, ¿no? Yo tenía tres obras públicas paralizadas que había registrado en anexo 2 y una de ellas sí tiene resolución de priorización y dos de esas no. Simplemente es consignar esa cantidad. Y ya. Con eso culminan el registro del resumen de obras públicas paralizadas. En cuanto a los anexos, simplemente suben el archivo, el Excel que les comentaba. Ok, entonces suben el archivo y le dan guardar. Sincronizar datos, ok, por ahí creo que me olvidé. Sincronizar datos les va a permitir, de cierta forma, no, igual les comenté, si hay ese botón sincronizar datos. Por ejemplo, voy a eliminar esta opción. Sincronizo datos, bueno, acá no me permite sincronizar porque esta entidad no ha registrado en el banco de inversiones obras ni inversiones. Pero para los demás casos en los que sí pueda interoperar información, cuando le den al botón sincronizar, automáticamente el llenado que yo hice manualmente ya va a aparecer registrado. Pero tienen que validar, como les comento. Toda la información que pueda aparecer aquí es previa revisión y validación de la misma entidad. No necesariamente es información fija. Si tienen que efectuar la validación. Suben el archivo, bueno, les comentaba el Excel correspondiente. Vamos a poner cualquier archivo en este caso, solo para terminar con el ejemplo. Ok, y como ven el Excel es bastante simple. Solo subo mi archivo Excel y por ejemplo vamos a ver este en PDF. Vamos a guardar. Ok, como ven, o sea, yo tengo mi archivo Excel con la información registrada. Ahora yo tengo que subir el archivo PDF que en teoría debe consignar las firmas. Entonces me voy a cargar PDF, yo selecciono mi archivo. O sea, yo entiendo que mi archivo ya está firmado, ¿correcto? Mi documento cuenta con registro, sí, porque yo he registrado información. En caso de que ponga no, es porque yo he consignado la justificación, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una justificación como el caso de obras públicas paralizadas, bueno, lo vamos a utilizar para obras públicas paralizadas, ¿ok? Mi archivo tiene anexo, sí. El anexo fue suscrito con qué tipo de firma manual, digamos, ¿no? ¿Quiénes lo firmaron? Primero, el funcionario responsable del sistema administrativo, yo, ¿ok? Le doy a agregar. ¿Quién más debe de firmar? El funcionario responsable, ¿ok? Entonces le doy a agregar. Y en el caso de unidades ejecutoras, aquí va a aparecer titular, unidad ejecutora, en vez de funcionario responsable. Entonces yo ya identifiqué quiénes son las dos personas obligadas a que firmen el documento y le doy guardar. ¿Ok? Entonces con eso ya está culminado
la carga del PDF. ¿Cuál es el estado registrado? La cantidad de firmas requeridas, 2, como tal. ¿Quién firma? El funcionario responsable y el responsable del sistema administrativo o el responsable del sistema administrativo con el titular de la unidad ejecutora. Hago lo mismo para el caso de obras públicas, para el siguiente anexo. Y ojo, o sea, por ejemplo, acá si yo consigno, o sea, el documento cuenta con registro así. Si yo consigno que este archivo es digital, o sea, que tiene firma digital, el sistema me va a validar de cierta forma que el archivo sí contenga las firmas digitales correspondientes. Por ejemplo, miren, o sea, mi archivo no tenía firmas electrónicas, era un archivo PDF simple de cierta forma, escaneado, podríamos decir. Agrego quiénes son las dos personas que han firmado y me voy al botón guardar. El PDF no tiene una firma digital válida. ¿Ya que se debe eso? Porque yo no, o el archivo que estoy subiendo realmente no tiene ningún tipo de firma. Entonces, solo para efectos prácticos vamos a firmar el documento y van a ver que sí me va a permitir subir el archivo y cuando consigno firma digital. A ver, un momento. Lo voy a firmar en la última hoja. Siempre es recomendable utilizar el certificado digital porque de cierta forma agiliza el trámite, ¿no? De estar imprimiendo el documento, gestionando la firma y todo ello. O sea, por ejemplo, ahorita yo el Excel o el PDF simplemente estoy utilizando mi software de firmas. Estoy firmando mi documento y lo voy a cargar. ¿Ok? Entonces, para ello elimino esta información previamente porque aquí he consignado que tiene firma digital, pero no es responsable. Ahí. Ok. Entonces, elimino mi archivo. Acá hay el botón de eliminar. Y subo mi archivo firmado digitalmente. Sube el archivo. Yo consigné que el archivo tiene firma digital. Y ve, ya me validó que sí cuenta con archivo digital y me va a permitir guardar el documento. Entonces, en lo recomendable siempre se les recomienda que utilicen su certificado digital para poder agilizar el tema del proceso de registro de información. Por ejemplo, finalmente, digamos que yo no tengo información de obras públicas paralizadas. Entonces, ¿qué me correspondía hacer? Simplemente llenar el apartado de justificación dentro del anexo y aquí al momento de cargar el PDF consigno de que mi anexo no cuenta con registros. ¿Y qué debo de llenar? Ya no puedo copiar la misma justificación. Uy, puedo llenar la misma justificación que efectué en el anexo. Entonces simplemente copiaría, no corresponde, no se cuenta con obras públicas paralizadas. Y bueno, a más detalle, ¿no? Lo que hayan consignado en su anexo. Igual, les comentaba que el archivo sí debe estar firmado tanto por el funcionario responsable o por el y responsable del sistema administrativo o por el titular de la unidad ejecutora con el responsable del sistema administrativo. Le doy guardar y ya está grabada la información. ¿Cuál es el último paso que me falta efectuar? Finalizar registro. Entonces, finalice registro. Ah, cierto. Debíamos eliminar la información de inversiones. Igual ya me permitió finalizar registro. Entonces con eso se culminaría prácticamente las acciones de, del sistema público de inversión.